Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Y no me molesta dar este discurso sin un teleprompter porque el teleprompter no está funcionando. Sin embargo, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y de esa manera uno habla más desde el corazón. Solo puedo decir que quien esté operando este teleprompter está en serios problemas. Hola, señora primera dama. Muchas gracias por estar aquí. Y señora presidenta, señor secretario general, primera dama de los Estados Unidos, distinguidos delegados, embajadores y líderes mundiales. Han pasado 6 años desde la última vez que estuve en este gran salón y me dirigí a un mundo que era próspero y estaba en paz durante mi primer mandato. Desde ese día, las armas de la guerra han destrozado la paz que forjé en 2 continentes. Una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo. Y aquí, en los Estados Unidos, 4 años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la última administración llevaron a nuestra nación a una serie repetida de desastres. Hace un año, nuestro país estaba en serios problemas. Pero hoy, apenas 8 meses después de iniciada mi administración, somos el país más pujante del mundo y no hay ningún otro país que se le acerque. Estados Unidos está bendecido con la economía más fuerte, las fronteras más sólidas, el ejército más poderoso, las amistades más firmes y el espíritu más fuerte de cualquier nación sobre la faz de la tierra. Esta es, sin duda, la edad de oro de Estados Unidos. Estamos revirtiendo rápidamente la calamidad económica que heredamos de la administración anterior, incluyendo aumentos ruinosos de precios y una inflación récord, una inflación como nunca antes habíamos tenido. Bajo mi liderazgo, los costos de la energía han bajado, los precios de la gasolina han bajado, los precios de los alimentos han bajado y las tasas hipotecarias han bajado. Y la inflación ha sido derrotada. Lo único que ha subido es la bolsa de valores, que acaba de alcanzar un récord histórico. De hecho, alcanzó un récord histórico 48 veces en el último corto periodo de tiempo. El crecimiento está en auge, la manufactura está prosperando, la bolsa de valores, como dije, está mejor que nunca. Y todos ustedes en esta sala se benefician de eso. Casi todos. Y lo que es más importante, los salarios de los trabajadores están aumentando al ritmo más rápido en más de 60 años. Y de eso se trata todo, ¿no es así? En 4 años del presidente Biden, tuvimos menos de $1 billón en nuevas inversiones en Estados Unidos. En solo 8 meses desde que asumí el cargo, ya hemos asegurado compromisos y dinero ya pagado por $17 billones. Piénsenlo, 4 años menos de $1 billón, 8 meses, mucho más de $17 billones. Se está invirtiendo en Estados Unidos y ahora está llegando de todas partes del mundo. Hemos implementado los mayores recortes de impuestos en la historia de Estados Unidos y los mayores recortes de regulaciones en la historia de Estados Unidos, haciendo de este país, una vez más, el mejor lugar del mundo para hacer negocios. Y muchos de los presentes en esta sala están invirtiendo en Estados Unidos y ha resultado ser una inversión sumamente buena durante este periodo de 8 meses. En mi primer mandato, construí la economía más grande en la historia del mundo. Tuvimos la mejor economía de la historia, la mejor del mundo. Y estoy haciendo lo mismo de nuevo, pero esta vez es en realidad mucho más grande e incluso mejor. Las cifras superan por mucho mis récords anteriores. En mi primer mandato, en nuestra frontera sur, logramos repeler con éxito una invasión colosal.
Y durante los últimos 4 meses, y esos son 4 meses consecutivos, el número de extranjeros ilegales admitidos y que ingresan a nuestro país ha sido 0. Difícil de creer, porque si miras apenas un año atrás, eran millones y millones de personas entrando desde todas partes del mundo, desde prisiones, desde instituciones mentales, traficantes de drogas, venían de todas partes del mundo. Simplemente entraron a nuestro país con la ridícula política de fronteras abiertas de la administración Biden. Nuestro mensaje es muy simple. Si entras ilegalmente a los Estados Unidos, vas a ir a la cárcel o vas a regresar de donde viniste, o quizás incluso más lejos que eso. ¿Tú sabes lo que eso significa? Quiero agradecer al país de El Salvador por el trabajo exitoso y profesional que han hecho al recibir y encarcelar a tantos criminales que entraron a nuestro país. Y fue bajo la administración anterior que la cifra se volvió récord y todos están siendo sacados. No tenemos otra opción. Y otros países tampoco tienen otra opción porque otros países están en exactamente la misma situación con la inmigración. Está destruyendo tu país y tienes que hacer algo al respecto. En el escenario mundial, Estados Unidos vuelve a ser respetado como nunca antes lo había sido. Si piensas en hace 2 años, 3 años, 4 años o hace un año, éramos el hazmerreír en todo el mundo. En la cumbre de la OTAN, en junio, prácticamente todos los miembros de la OTAN se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en defensa a mi solicitud del 2% al 5% del PIB, haciendo que nuestra alianza sea mucho más fuerte y poderosa que nunca antes. En mayo, viajé a Medio Oriente para visitar a mis amigos y reconstruir nuestras alianzas en el Golfo y esas valiosas relaciones con Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos y otros países, ahora creo que están más cerca que nunca. Mi administración ha negociado un acuerdo comercial histórico tras otro, incluyendo con el Reino Unido, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Malasia y muchos, muchos más. De la misma manera, en un periodo de solo 7 meses, he puesto fin a 7 guerras interminables. Dijeron que eran interminables. Nunca podrás resolverlos. Algunos llevaban 31 años, 2 de ellos 31. Piénsalo, 31 años. Uno tenía 36 años. Uno tenía 28 años. Terminé 7 guerras. Y en todos los casos se desataron disturbios y miles de personas fueron asesinadas. Esto incluye a Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, el Congo y Ruanda, una guerra brutal y violenta, Pakistán e India. Israel e Irán, Egipto y Etiopía, y Armenia y Azerbaiyán. Incluía a todos ellos. Ningún presidente o primer ministro, y de hecho ningún otro país ha hecho jamás algo parecido. Y lo hice en solo 7 meses. Nunca antes había sucedido. Nunca ha habido nada igual. Me siento muy honrado de haberlo hecho. Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera las Naciones Unidas. Y tristemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguno de ellos. Puse fin a 7 guerras, traté con los líderes de cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada telefónica de las Naciones Unidas ofreciendo ayudar a finalizar el acuerdo. Todo lo que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que, al subir, se detuvo justo en la mitad. Si la primera dama no estuviera en excelente forma, se habría caído. Pero ella está en excelente forma. Ambos estamos en buena forma. Ambos nos mantuvimos de pie. Y luego un teleprompter que no funcionaba. Estas son las 2 cosas que recibí de las Naciones Unidas: una mala escalera mecánica y un mal teleprompter. Muchas gracias. Y por cierto, ahora está funcionando. Acaba de encenderse. Gracias. Creo que debería hacerlo de la otra manera. Es más fácil. Muchas gracias. No lo pensé en ese momento porque estaba demasiado ocupado trabajando para salvar millones de vidas.
Eso es salvar y detener estas guerras. Pero después me di cuenta de que las Naciones Unidas no estaban ahí para nosotros. No estaban ahí. Lo pensé realmente después de los hechos, no durante estas negociaciones, que no fueron fáciles. Siendo así, ¿cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo. Siempre lo he dicho. Tiene un potencial realmente tremendo, pero ni siquiera se acerca a cumplir con ese potencial. En su mayor parte, al menos por ahora, todo lo que parecen hacer es escribir una carta con palabras muy enérgicas y luego nunca dar seguimiento a esa carta. Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra y las guerras es la acción. Ahora, después de poner fin a todas estas guerras y también de haber negociado antes los acuerdos de Abraham, que es algo muy importante por lo que nuestro país no recibió ningún reconocimiento, nunca recibe reconocimiento. Todos dicen que yo debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros. Pero para mí, el verdadero premio serán los hijos e hijas que podrán crecer junto a sus madres y padres, porque millones de personas ya no están siendo asesinadas en guerras interminables y sin gloria. Lo que me importa no es ganar premios, es salvar vidas. Salvamos millones y millones de vidas con las 7 guerras. Y tenemos otras en las que estamos trabajando, y ustedes lo saben. Hace muchos años, un desarrollador inmobiliario muy exitoso en Nueva York, conocido como Donald J. Trump, presenté una oferta para la renovación y reconstrucción de este mismo complejo de las Naciones Unidas. Lo recuerdo muy bien. En ese momento dije que lo haría por $500 millones, reconstruyendo todo. Sería hermoso. Solía decir, les voy a poner pisos de mármol, ellos les van a poner terrazo. Yo les voy a dar lo mejor de todo. Van a tener paredes de caoba, ellos les van a poner plástico. Pero decidieron tomar otro camino que en ese momento era mucho más caro, lo que en realidad produce un producto muy inferior. Y me di cuenta de que no sabían lo que estaban haciendo en cuanto a construcción y que sus conceptos de edificación eran tan erróneos y el producto que proponían construir era tan malo y tan costoso. Les iba a costar una fortuna. Y dije, esperen a ver los sobrecostos. Bueno, resultó que tenía razón. Tuvieron enormes sobrecostos y gastaron entre 2 y 4 mil millones de dólares en el edificio. Y ni siquiera obtuvieron los pisos de mármol que les prometí. ¿Caminas sobre terraza? ¿Te diste cuenta de eso? Francamente, en lo que a mí respecta, viendo el edificio y quedándome atascado en la escalera mecánica, todavía no han terminado el trabajo. Todavía no han terminado. Eso fue hace años. El proyecto era tan corrupto que el Congreso en realidad me pidió que testificara ante ellos sobre el tema. Un tremendo desperdicio de dinero porque resultó que no tenían idea de lo que era, pero sabían que costaba entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de 500 millones con garantía. Pero no tenían idea. Y yo dije que costó mucho más de 5 mil millones de dólares. Desafortunadamente, muchas cosas en las Naciones Unidas están ocurriendo exactamente así, pero a una escala aún mucho mayor, muchísimo mayor. Muy triste de ver. Ya sea que la ONU pueda o no desempeñar un papel productivo, he venido hoy aquí para ofrecer la mano del liderazgo y la amistad estadounidense a cualquier nación en esta asamblea que esté dispuesta a unirse a nosotros para forjar un mundo más seguro y próspero. Y será un mundo con el que estaremos mucho más felices. Un futuro dramáticamente mejor está a nuestro alcance. Pero para llegar allí debemos rechazar los enfoques fallidos del pasado y trabajar juntos para enfrentar algunas de las mayores amenazas de la historia. No existe un peligro más grave para nuestro planeta hoy que las armas más poderosas y destructivas jamás creadas por el hombre, de las cuales, como saben, Estados Unidos posee muchas.
Tal como hice en mi primer mandato, he convertido la contención de estas amenazas en una de mis principales prioridades, comenzando por la nación de Irán. Mi postura es muy simple. Al principal patrocinador mundial del terrorismo nunca se le puede permitir poseer el arma más peligrosa. Por eso, poco después de asumir el cargo, envié al llamado líder supremo una carta con una oferta generosa. Ofrecí una promesa de plena cooperación a cambio de la suspensión del programa nuclear de Irán. La respuesta del régimen fue continuar con sus constantes amenazas a sus vecinos y a los intereses de Estados Unidos. En toda la región y a algunos grandes países que están muy cerca, hoy muchos de los antiguos comandantes militares de Irán, de hecho, puedo decir que casi todos ellos ya no están con nosotros, están muertos. Y hace 3 meses, en la Operación Martillo de Medianoche, 7 bombarderos B-2 estadounidenses lanzaron 14 bombas de 30.000 libras cada una sobre las principales instalaciones nucleares de Irán, destruyendo todo por completo. Ningún otro país del mundo podría haber hecho lo que hicimos. Ningún otro país tiene el equipamiento para hacer lo que hicimos. Tenemos las mejores armas de la tierra, odiamos usarlos. Pero hicimos algo que durante 22 años la gente quiso hacer. Con la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán demolida, inmediatamente negocié el fin de la llamada guerra de 12 días entre Israel e Irán, con ambos bandos acordando luchar. No luchar más. Como todos saben, también he estado profundamente involucrado en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza. Hay que lograrlo. Hay que conseguirlo. Desafortunadamente, Hamás ha rechazado repetidamente ofertas razonables para hacer la paz. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Ahora, como si quisieran fomentar el conflicto, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino. Las recompensas serían demasiado grandes para los terroristas de Hamás por sus atrocidades. Esto sería una recompensa por estas horribles atrocidades, incluido el 7 de octubre, incluso mientras se niegan a liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego. En lugar de ceder ante Hamás y darles tanto, porque ya han tomado tanto, han tomado muchísimo, esto podría haberse resuelto hace mucho tiempo, pero en vez de ceder a las demandas de rescate de Hamás, quienes desean la paz deberían estar unidos con un solo mensaje. Liberen a los rehenes ahora. Simplemente liberen a los rehenes ahora. Gracias. Tenemos que unirnos y lo haremos. Vamos a lograrlo. Tenemos que detener la guerra en Gaza de inmediato. Tenemos que detenerla. Tenemos que lograrlo. Tenemos que negociar. Tenemos que negociar la paz de inmediato. Tenemos que recuperar a los rehenes. Queremos que regresen los 20. No queremos solo 2 o 4. Como saben, junto con Steve Witkoff y otros que nos ayudaron, Marco Rubio, logramos que la mayoría regresara. Estuvimos involucrados en todos los casos, pero siempre dije que los últimos 20 iban a ser los más difíciles, y eso es exactamente lo que pasó. Tenemos que traerlos de vuelta ahora. No queremos recuperar a 2, y luego a otros 2, y luego a 1, y después a 3. Tener este proceso. No, los queremos a todos de vuelta, y también queremos que regresen los 38 cuerpos sin vida. Esos padres vinieron a verme, y los quieren de vuelta. Y los quieren de vuelta muy rápido y con mucha desesperación. Como si estuvieran vivos, los quieren. Los quieren tanto como si su hijo o hija estuviera vivo. También he estado trabajando incansablemente para detener la matanza en Ucrania. Pensé que de las 7 guerras que detuve, esa sería la más fácil por mi relación con el presidente Putin, que siempre había sido buena. Pensé que esa iba a ser la más fácil. Pero ya sabes, en la guerra nunca sabes lo que va a pasar. Siempre hay muchas sorpresas, tanto buenas como malas. Todos pensaban que Rusia ganaría esta guerra en 3 días, pero no resultó así. Se suponía que iba a ser solo una pequeña escaramuza rápida.
No está haciendo que Rusia se vea bien, está haciendo que se vean mal. No importa lo que pase de aquí en adelante, esto era algo que debería haber tomado solo unos días, ciertamente menos de una semana. Y han estado luchando durante 3 años y medio y matando entre 5.000 y 7.000 jóvenes soldados, en su mayoría soldados, en ambos bandos. Cada semana, de 5.000 a 7.000 jóvenes muertos y algunos en ciudades en números mucho menores, donde se lanzan cohetes, donde se dejan caer drones. Esta guerra nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta fue una guerra que nunca debió haber ocurrido. Esto te muestra lo que es el liderazgo, lo que un mal liderazgo puede hacerle a un país. Mira lo que le pasó a Estados Unidos y mira dónde estamos ahora en tan poco tiempo. La única pregunta ahora es ¿cuántas vidas más se perderán innecesariamente en ambos bandos? China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al continuar comprando petróleo ruso. Pero, de manera inexcusable, incluso los países de la OTAN no han cortado gran parte de la energía y los productos energéticos rusos. Lo cual, como saben, descubrí hace unas 2 semanas y no me gustó. Piénsenlo, están financiando la guerra contra ellos mismos. ¿Quién demonios ha oído hablar de algo así? En caso de que Rusia no esté lista para llegar a un acuerdo para terminar la guerra, entonces Estados Unidos está completamente preparado para imponer una ronda muy fuerte de poderosos aranceles, lo que creo detendría el derramamiento de sangre muy rápidamente. Pero para que esos aranceles sean efectivos, las naciones europeas, todos ustedes que están reunidos aquí ahora mismo, tendrían que unirse a nosotros adoptando exactamente las mismas medidas. Ustedes están mucho más cerca de la ciudad. Nosotros tenemos un océano de por medio. Ustedes están justo ahí. Y Europa tiene que dar un paso adelante. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas a Rusia mientras están luchando contra Rusia. Es vergonzoso para ellos. Y fue muy vergonzoso para ellos cuando me enteré, se los puedo asegurar. Tienen que cesar inmediatamente todas las compras de energía a Rusia. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo, así que estoy listo para hablar de esto. Vamos a discutirlo hoy con las naciones europeas, todas reunidas aquí. Estoy seguro de que están encantados de escucharme hablar sobre esto, pero así son las cosas. Me gusta decir lo que pienso y decir la verdad. Mientras buscamos reducir la amenaza de armas peligrosas hoy, también hago un llamado a todas las naciones para que se unan a nosotros y pongan fin al desarrollo de armas biológicas de una vez por todas. Y lo biológico es terrible y lo nuclear es aún peor, y eso también lo incluimos. Queremos que cese el desarrollo de armas nucleares. Sabemos, y yo sé, y tengo la oportunidad de verlo todo el tiempo. Señor, ¿le gustaría ver? Y veo armas que son tan poderosas que simplemente no podemos usarlas nunca. Si alguna vez las usamos, el mundo literalmente podría llegar a su fin. No habría Naciones Unidas de las que hablar. No habría absolutamente nada. Hace solo unos años, experimentos imprudentes en el extranjero nos dieron una devastadora pandemia global. Sin embargo, a pesar de esa catástrofe mundial, muchos países continúan realizando investigaciones sumamente riesgosas sobre armas biológicas y patógenos creados por el hombre. Esto es increíblemente peligroso. Para prevenir posibles desastres, anuncio hoy que mi administración liderará un esfuerzo internacional para hacer cumplir la Convención sobre Armas Biológicas, que se reunirá con los principales líderes del mundo mediante la creación de un sistema de verificación con inteligencia artificial en el que todos puedan confiar. Con suerte, la ONU podrá desempeñar un papel constructivo y también será uno de los primeros proyectos bajo la inteligencia artificial. Veamos qué tan buena es, porque mucha gente dice que podría ser una de las mejores cosas que hayan existido, pero también puede ser peligrosa. Sin embargo, podría usarse de manera extraordinaria y para un gran bien, y esto sería un ejemplo de ello. No solo la ONU no está resolviendo los problemas que debería, sino que con demasiada frecuencia, en realidad, está creando nuevos problemas que debemos resolver.
El mejor ejemplo es el principal tema político de nuestro tiempo, la crisis de la migración descontrolada. Está fuera de control. Sus países están siendo arruinados. Las Naciones Unidas están financiando un asalto contra los países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó $372 millones en asistencia en efectivo para apoyar a un estimado de 624,000 migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Piénsenlo. La ONU está apoyando a personas que están entrando ilegalmente a Estados Unidos y luego nosotros tenemos que sacarlos. La ONU también proporcionó comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a extranjeros ilegales. ¿Pueden creerlo? En su camino para infiltrarse en nuestra frontera sur, millones de personas cruzaron esa frontera sur tan solo el año pasado. Millones y millones de personas estaban entrando, 25 millones en total durante los 4 años de la incompetente administración de Biden. Y ahora lo hemos detenido, totalmente detenido. De hecho, ya ni siquiera están viniendo porque saben que no pueden pasar. Pero lo que ocurrió es totalmente inaceptable. La ONU se supone que debe detener invasiones, no crearlas ni financiarlas. En Estados Unidos rechazamos la idea de que se permita a grandes cantidades de personas de tierras extranjeras viajar al otro lado del mundo, pisotear nuestras fronteras, violar nuestra soberanía, causar crímenes sin control y agotar nuestra red de seguridad social. Hemos reafirmado que América pertenece al pueblo estadounidense y animo a todos los países a que también defiendan a sus propios ciudadanos. Tienen que hacerlo, porque lo veo. No menciono nombres, lo veo y puedo nombrar a cada uno de ellos. Estáis destruyendo vuestros países, están siendo destruidos. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie ha visto jamás antes. Los inmigrantes ilegales están llegando en masa a Europa. Nadie jamás está haciendo nada para cambiarlo, para sacarlos de aquí. No es sostenible. Y porque eligen ser políticamente correctos, no están haciendo absolutamente nada al respecto. Y tengo que decir, miro a Londres, donde tienen un alcalde terrible, terrible, terrible alcalde, y ha cambiado tanto, tanto ha cambiado. Ahora quieren ir hacia la ley Sharia, pero están en un país diferente. No pueden hacer eso. Tanto la inmigración como sus ideas energéticas suicidas serán la muerte de Europa Occidental si no se hace algo de inmediato. No pueden, esto no se puede sostener. Lo que hace que el mundo sea tan hermoso es que cada país es único, pero para que siga siendo así, cada nación soberana debe tener el derecho de controlar sus propias fronteras. Tienen el derecho de controlar sus fronteras, como lo hacemos ahora, y de limitar la cantidad de migrantes que ingresan a sus países. Pagado por la gente de esa nación que estaba allí y que construyó esa nación en ese momento. Ellos pusieron su sangre, sudor, lágrimas y dinero en ese país y ahora están siendo arruinados. Las naciones orgullosas deben poder proteger a sus comunidades y evitar que sus sociedades se vean sobrepasadas por personas que nunca han visto antes, con costumbres, religiones y todo diferente. Donde los migrantes han violado las leyes, presentan solicitudes de asilo falsas o reclaman estatus de refugiado por razones ilegítimas. En muchos casos, deberían ser enviados a casa de inmediato. Y aunque siempre tendremos un gran corazón para los lugares y personas que están luchando y realmente somos compasivos, se darán respuestas. Tenemos que resolver el problema y debemos hacerlo en sus países, no crear nuevos problemas en los nuestros. Y somos de mucha ayuda para muchos países que simplemente ya no pueden enviar a su gente. Solían enviarlos a nosotros en caravanas de 25, 30,000 personas cada una. Estas enormes caravanas de personas entrando a nuestro país totalmente sin control y sin ser verificadas, pero eso ya no sucede. Según el Consejo de Europa, en 2024, casi el 50% de los reclusos en las cárceles alemanas
eran ciudadanos extranjeros o migrantes. En Austria, la cifra era del 53% de las personas en prisión provenían de lugares diferentes a donde están ahora. En Grecia, la cifra era del 54%. Y en Suiza, la hermosa Suiza, el 72% de las personas en prisión son de fuera de Suiza. Cuando tus prisiones están llenas de los llamados solicitantes de asilo que devolvieron la amabilidad, y eso fue lo que hicieron, devolvieron la amabilidad con crimen. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Tienes que acabar con esto ahora. Veamos, te lo puedo decir. ¿Soy realmente bueno en estas cosas? ¿Sus países se están yendo al infierno? En Estados Unidos hemos tomado medidas audaces para cerrar la migración descontrolada. Una vez que comenzamos a detener y deportar a todos los que cruzaban la frontera y a expulsar a extranjeros ilegales de Estados Unidos, simplemente dejaron de venir. Ya no están viniendo. Estamos recibiendo mucho reconocimiento, pero ya no están viniendo. Esto fue un acto humanitario para todos los involucrados porque en los viajes hacia el norte miles de personas morían cada semana. Las mujeres eran violadas. Nadie había visto nunca algo así. Violadas de manera horrible, golpeadas, violadas. En el viaje hacia el norte, el trayecto era largo, era una larga caminata. De hecho, fue un viaje largo y arduo. Y también fue una victoria histórica contra la trata de personas en toda la región. Lo que hicimos fue una victoria y salvamos tantas vidas de personas que no habrían sobrevivido al viaje. Ese viaje estaba cargado de muerte, cargado de muerte. Cuerpos sin vida por todas partes, a lo largo de los caminos de la selva para llegar arriba. Ellos atraviesan selvas, pasan por zonas tan calurosas que no se podía respirar. Morían asfixiados en zonas tan calurosas que no se podía respirar. Cuerpos sin vida por todas partes. Al no venir estamos salvando una cantidad tremenda de vidas. Mi equipo ha hecho un trabajo fantástico en lo que hicieron y el público estadounidense está de acuerdo con ello. Quiero decir, yo estaba muy orgulloso de ver esta mañana que tengo los números de encuestas más altos que he tenido jamás. Parte de eso es por lo que hemos hecho en la frontera. Supongo que la otra parte es por lo que hemos hecho en la economía. Las políticas de Joe Biden empoderaron a pandillas asesinas, traficantes de personas, traficantes de niños, cárteles de drogas y prisioneros de todo el mundo. La administración anterior también perdió a casi 300,000 niños. Piensen en eso. Perdieron a más de 300,000 niños pequeños, que fueron traficados a Estados Unidos bajo la vigilancia de Biden, muchos de los cuales han sido violados, explotados, abusados y vendidos. Nadie habla de eso. Las noticias falsas no escriben sobre eso, como tampoco sobre muchos otros, niños pequeños que están desaparecidos o muertos. Y hemos encontrado a muchos de estos niños y los estamos enviando de regreso y los hemos estado devolviendo a sus padres. Ellos decían, nadie sabe quiénes son. Decían, ¿de dónde vienes? Y nos dirán un país y lo averiguaremos, lo investigaremos y los llevaremos de regreso a sus hogares. Y la madre y el padre corrían hacia la puerta con lágrimas en los ojos. No pueden creer que estén viendo a su hijo o hija, a su pequeño hijo o hija de nuevo. Hasta ahora hemos hecho esto con casi 30,000 de ellos. Cualquier sistema que resulte en la trata masiva de niños es inherentemente malvado. Sin embargo, eso es exactamente lo que ha hecho la agenda globalista de migración, y de eso se trata todo. En Estados Unidos esos días, como saben, se han acabado. La administración Trump está trabajando y seguimos trabajando para rastrear a los villanos que están causando este problema. Y también, como dije, para recuperar a los 30,000 que ya hemos devuelto. Ahora creo que vamos a tener otro caso. Vamos a encontrar muchos más. No vas a encontrar a todos, más de 300,000. Están perdidos o están muertos. Están perdidos o están muertos por culpa de los animales que hicieron esto.
Para proteger a nuestros ciudadanos, también he designado a varios cárteles de drogas salvajes como hasta... ¿Y ves esto y lo ves suceder justo ante tus ojos? Pongámoslo de esta manera. A la gente no le gusta tomar grandes cargamentos de drogas en barcos ya. No hay muchos barcos que estén viajando por los mares cerca de Venezuela. Tienden a no querer viajar muy rápido ya. Y prácticamente hemos detenido la entrada de drogas a nuestro país por mar. Las llamamos las drogas de agua. Matan a cientos de miles de personas. También he designado a varios cárteles de drogas salvajes como organizaciones terroristas extranjeras, junto con 2 pandillas transnacionales sedientas de sangre, probablemente las peores pandillas del mundo, MS-13 y Tren de Aragua. Por cierto, el Tren de Aragua es de Venezuela. Tales organizaciones torturan, mutilan, desfiguran y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad. Por esta razón, recientemente hemos comenzado a utilizar el supremo poder de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico lideradas por Nicolás Maduro. A todo terrorista, matón o contrabandista que introduce drogas venenosas en Estados Unidos de América, les advertimos que los eliminaremos de la faz de la tierra. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que suceda. Están destruyendo. Creo que perdimos a 300,000 personas el año pasado por las drogas, 300,000, fentanilo y otras drogas. Cada barco que hundimos transporta drogas que matarían a más de 25,000 estadounidenses. No vamos a permitir que eso suceda. La energía es otra área en la que Estados Unidos está prosperando como nunca antes. Estamos eliminando las llamadas energías renovables, que en realidad no lo son. Por cierto, son una broma. No funcionan, son demasiado caras, no son lo suficientemente potentes para poner en marcha las plantas que necesitas para hacer grande a tu país. El viento no sopla. Esos grandes molinos de viento son tan patéticos y tan malos, tan caros de operar. Luego tienen que ser reconstruidos todo el tiempo y empiezan a oxidarse y pudrirse. La energía más cara jamás concebida, y es energía. Se supone que debes ganar dinero con la energía, no perderlo. Pierdes dinero, los gobiernos tienen que subsidiar. No es posible eliminarlos sin subsidios masivos, y la mayoría de ellos fueron construidos en China, y le doy mucho crédito a China. Los construyen, pero tienen muy pocos parques eólicos. Entonces, ¿por qué los construyen y los envían a todo el mundo, pero apenas los utilizan? ¿Sabes qué utilizan? Carbón. Utilizan gas. Usan casi cualquier cosa, pero no les gusta el viento. Pero seguro que les encanta vender los molinos de viento. Europa, por otro lado, todavía tiene un largo camino por recorrer, con muchos países al borde de la destrucción debido a la agenda de energía verde. Y le doy mucho crédito a Alemania. Alemania estaba siendo llevada por un camino muy enfermo, tanto en inmigración, por cierto, como en energía. Se estaban volviendo ecológicos y se estaban yendo a la quiebra. Y el nuevo liderazgo, llegó un nuevo liderazgo y volvieron a donde estaban antes, con combustibles fósiles y con energía nuclear, lo cual es bueno. Ahora es seguro y se puede hacer correctamente. Pero volvieron a donde estaban y abrieron muchas plantas diferentes, plantas de energía, plantas productoras de energía, y les está yendo bien. Le doy mucho crédito a Alemania por eso. Han dicho que esto que está pasando es un desastre. Iban completamente hacia lo verde. Todo verde es todo quiebra. Eso es lo que representa. No es políticamente correcto. Seré muy criticado por decirlo, pero estoy aquí para decir la verdad. No me importa. Para mí no importa. Estoy en la ciudad de Nueva York. Me siento mucho más seguro. Crimen, estamos reduciendo el crimen. Y por cierto, hablando de crimen, Washington, D.C., fue la capital del crimen de Estados Unidos.
Ahora es totalmente, después de 12 días, es una ciudad totalmente segura. Todos están saliendo a cenar, van a restaurantes, tu esposa puede caminar por el medio de la calle. Contigo o sin ti no va a pasar nada. Mi gente ha hecho un trabajo fantástico y sí, llamé a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional se encargó del asunto y no fueron políticamente correctos, pero hicieron su trabajo. Sacamos a 1,700 criminales profesionales, los trajimos de regreso a sus lugares de origen, a los países de donde vinieron o los pusimos en la cárcel. Washington, D.C. Ahora es una ciudad totalmente segura nuevamente y te doy la bienvenida. De hecho, cenaremos juntos en un restaurante local y podremos caminar. No tenemos por qué ir en un vehículo blindado. Caminaremos directamente hasta allí desde la Casa Blanca. Han renunciado a su poderosa ventaja muchos de los países de los que hablamos en petróleo y gas, como al cerrar prácticamente el gran petróleo del Mar del Norte, o el Mar del Norte. Lo conozco muy bien. Aberdeen era la capital petrolera de Europa y hay una cantidad tremenda de petróleo que aún no se ha encontrado en el Mar del Norte. Muchísimo petróleo. Y estaba con el primer ministro, a quien respetaba mucho, y le dije, estás sentado sobre el mayor activo. Básicamente lo cerraron al ponerle unos impuestos tan altos que ningún desarrollador, ninguna compañía petrolera puede ir allí. Entonces les queda muchísimo petróleo. Y más importante aún, tienen muchísimo petróleo que ni siquiera se ha descubierto todavía. Y qué activo tan extraordinario para el Reino Unido. Y espero que el primer ministro esté escuchando porque se lo dije 3 días seguidos. Eso fue todo lo que escuchó. Petróleo del Mar del Norte, porque quiero ver que les vaya bien. Quiero dejar de ver cómo arruinan ese hermoso campo escocés e inglés con molinos de viento, paneles solares enormes que ocupan 7 millas por 7 millas, quitando tierras de cultivo. Pero no vamos a permitir que esto pase en Estados Unidos. En 1982, el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente predijo que para el año 2000 el cambio climático causaría una catástrofe global. Dijo que sería irreversible, como lo sería cualquier holocausto nuclear. Esto es lo que dijeron en las Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Aquí estamos. Otro funcionario de la ONU afirmó en 1989 que en una década naciones enteras podrían desaparecer del mapa debido al calentamiento global. No está pasando. Sabes, antes era el enfriamiento global. Si miras hacia atrás, hace años, en los años 20 y 30, decían que el enfriamiento global acabaría con el mundo. Tenemos que hacer algo. Luego dijeron que el calentamiento global acabaría con el mundo, pero luego empezó a hacer más frío. Así que ahora simplemente lo llaman cambio climático, porque así no pueden fallar, cambio climático. Porque si sube o baja, pase lo que pase, este cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. Cambio climático, pase lo que pase, tú estás involucrado en eso. Ya no hay más calentamiento global ni más enfriamiento global, nada de eso. Las predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por malas razones, estaban equivocadas. Fueron hechas por personas estúpidas que le han costado fortunas a sus países y no les han dado ninguna oportunidad de éxito. Si no te alejas de esta estafa verde, tu país va a fracasar. Y soy muy bueno prediciendo cosas, ¿sabes? De hecho, durante la campaña dijeron que tenían un sombrero, el sombrero más vendido. Trump tenía razón en todo. Y no lo digo de manera presumida, pero es verdad, he tenido razón en todo. Y les digo que si no se alejan de la estafa de la energía verde, su país va a fracasar. Y si no detenéis a gente que nunca habéis visto antes, con la que no tenéis nada en común, vuestro país va a fracasar. Soy el presidente de los Estados Unidos, pero me preocupa Europa. Me encanta Europa. Amo a la gente de Europa. Y odio ver, está siendo devastada por la energía y la inmigración. Este monstruo de 2 cabezas destruye todo a su paso y no pueden permitir que eso siga ocurriendo.
Lo están haciendo porque quieren ser amables, quieren ser políticamente correctos y están destruyendo su herencia. Deben tomar el control de manera firme e inmediata del desastre migratorio sin control y de la catástrofe energética falsa antes de que sea demasiado tarde. La huella de carbono es un engaño inventado por personas con malas intenciones y están yendo por un camino de destrucción total. Sabes, la huella de carbono fue un tema muy importante hace algunos años. Recuerdo haber escuchado sobre la huella de carbono y luego el presidente Obama se subía al Air Force One, un enorme Boeing 747 y no uno nuevo, uno viejo con motores antiguos que expulsan todo a la atmósfera. Hablaba sobre la huella de carbono, que debíamos hacer algo. Luego se subía y volaba de Washington a Hawái para jugar una ronda de golf. Y luego volvería a subirse a ese gran y hermoso avión y volaría de regreso y hablaría nuevamente sobre el calentamiento global y la huella de carbono. Es una estafa. A un coste y un gasto extremos, Europa redujo su propia huella de carbono en un 37%. Piensa en eso. Enhorabuena, Europa. Buen trabajo. Se perdieron muchos puestos de trabajo y muchas fábricas cerraron, pero se redujo la huella de carbono en un 37%. Sin embargo, a pesar de todo ese sacrificio y mucho más, todo ha sido completamente anulado e incluso superado por un aumento global del 54%. Gran parte de ese aumento proviene de China y de otros países que prosperan alrededor de China, la cual ahora produce más dióxido de carbono que todas las demás naciones desarrolladas del mundo. Así que estos países se esfuerzan tanto por la huella de carbono, lo cual es un disparate, ¿Sabes? Es interesante. En Estados Unidos todavía tenemos ambientalistas radicalizados y ellos quieren que las fábricas se detengan. Todo debería detenerse. No más vacas. Ya no queremos vacas. Supongo que quieren matar a las vacas. Quieren hacer cosas que son increíbles y ustedes también lo tienen. Pero sabes, nosotros tenemos una frontera fuerte y tenemos una forma. Y esa forma no va simplemente hacia arriba. Esa forma es amorfa cuando se trata de la atmósfera. Y si tuviéramos el aire más limpio, y creo que lo tenemos un aire muy limpio, tenemos el aire más limpio que hemos tenido en muchos años. Pero el problema es que otros países como China, que tiene un aire un poco áspero, ese aire se desplaza. Y no importa lo que hagas aquí abajo, el aire aquí arriba tiende a ensuciarse mucho porque viene de otros países donde su aire no es tan limpio y los ambientalistas se niegan a reconocerlo. Lo mismo pasa con la basura. En Asia arrojan gran parte de su basura directamente al océano y en un viaje de 1 o 2 semanas, esta fluye justo más allá de Los Ángeles. ¿Lo has visto? Enormes cantidades de basura, casi demasiadas para poder hacer algo al respecto, fluyen más allá de Los Ángeles, más allá de San Francisco, y luego alguien se metería en problemas porque dejó caer un cigarrillo en la playa. Todo esto es una locura. El efecto principal de estas brutales políticas de energía verde no ha sido ayudar al medio ambiente, sino redistribuir la actividad manufacturera e industrial desde los países desarrollados que siguen las reglas insanas que se les atribuyen a los países contaminantes que las rompen. Y están haciendo una fortuna. Las facturas de electricidad en Europa ahora son de 4 a 5 veces más caras que en China y de 2 a 3 veces más altas que en Estados Unidos. Y nuestras facturas están bajando mucho. Probablemente hayas notado que nuestros precios de la gasolina han bajado mucho. Sabes, tenemos una expresión, perfora, nena, perfora. Y eso es lo que estamos haciendo. Dentro de un año estaremos mucho más bajos. Pero han bajado mucho en el último año. Como resultado, es muy poco común ver un aire acondicionado en algunos de estos países porque el costo de la electricidad es tan alto. Así que mientras Estados Unidos
Tiene aproximadamente 1.300 muertes relacionadas con el calor al año. Europa pierde a más de 175.000 personas por muertes relacionadas con el calor cada año porque los costos son tan altos que no puedes encender un aire acondicionado. ¿De qué se trata eso? Eso no es Europa. Esa no es la Europa que amo y conozco. Todo en nombre de fingir que se detiene la farsa del calentamiento global. Todo el concepto globalista de pedir a las naciones industrializadas exitosas que se inflijan dolor a sí mismas y alteren radicalmente sus sociedades debe ser rechazado por completo y de manera inmediata. Por eso, en Estados Unidos me retiré del falso acuerdo climático de París, donde, por cierto, Estados Unidos pagaba mucho más que cualquier otro país. Otros no estaban pagando. China no tenía que pagar hasta 2030. A Rusia se le dio un estándar antiguo que era fácil de cumplir, el estándar de 1990. Para Estados Unidos se suponía que debíamos pagar como $1 billón. Y dije, esto es otra estafa. La realidad es que Estados Unidos ha sido aprovechado por el mundo durante muchos años, pero ya no más, como probablemente habrán notado. Impulsé una producción masiva de energía y firmé órdenes ejecutivas históricas para buscar petróleo, pero no tenemos que buscar mucho porque tenemos más petróleo que cualquier otra nación en cualquier parte, petróleo y gas en el mundo. Y si sumas el carbón, tenemos la mayor cantidad de cualquier nación en el mundo. Carbón limpio, yo lo llamo carbón limpio y hermoso. Hoy en día se pueden hacer cosas con el carbón que no se podían hacer hace 10 o 15 años. Así que tengo una pequeña orden permanente en la Casa Blanca. Nunca usar la palabra carbón, solo usar las palabras carbón limpio y hermoso. Suena mucho mejor, ¿verdad? Pero estamos listos para proveer a cualquier país suministros de energía abundantes y asequibles si los necesitan. Estamos orgullosamente exportando energía a todo el mundo. Somos el mayor exportador. En Estados Unidos queremos comercio y un comercio robusto con todas las naciones, con todos. Queremos ayudar a las naciones. Vamos a ayudar a las naciones. Pero también debe ser justo y recíproco. El desafío con el comercio es muy parecido al del clima. Los países que siguieron las reglas y todas sus fábricas han sido saqueadas. Es realmente triste de ver. Han sido destruidos. Han sido destruidos por países que rompieron las reglas. Por eso Estados Unidos ahora está aplicando aranceles a otros países. Y así como estos aranceles durante muchos años se nos aplicaron a nosotros, se nos aplicaron de manera incontrolable, nosotros hemos usado los aranceles como un mecanismo de defensa bajo la administración Trump, incluyendo mi primer mandato, donde se recaudaron cientos de miles de millones de dólares en aranceles. Y, por cierto, tuvimos la inflación más baja y ahora tenemos una inflación muy baja. La única diferencia es que ahora tenemos cientos de miles de millones de dólares fluyendo a nuestro país. Así garantizaremos que el sistema funcione para todos y sea sostenible en el futuro. También usamos aranceles para defender nuestra soberanía y seguridad en todo el mundo, incluso contra naciones que se han aprovechado de anteriores administraciones estadounidenses durante décadas, incluyendo la más corrupta e incompetente de la historia, la administración de Joe Biden, el dormilón. Ahora Brasil enfrenta importantes aranceles en respuesta a sus esfuerzos sin precedentes por interferir en los derechos y libertades de nuestros ciudadanos estadounidenses y de otros, con censura, represión, uso político de las instituciones, corrupción judicial y persecución de críticos políticos en Estados Unidos. Me cuesta un poco decir esto porque debo contarles, yo estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo. Nos vimos, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego pienso, ¿pueden creer que voy a decir esto en solo 2 minutos? Pero en realidad acordamos que nos reuniríamos la próxima semana. No tuvimos mucho tiempo para hablar, como unos 20 segundos.
Eso fue en retrospectiva. Me alegro de haber esperado porque esto no salió tan bien. Pero sí hablamos, tuvimos una buena conversación y acordamos reunirnos la próxima semana, si eso les interesa. Pero en realidad parecía un hombre muy agradable. Le caí bien. Él me cayó bien. Pero si tú y yo solo hago negocios con personas que me agradan, no lo hago. Cuando no me agradan, cuando no me agradan, no me agradan. Pero tuvimos, al menos durante unos 39 segundos, una química excelente. Es una buena señal. Pero también en el pasado, Brasil, ¿pueden creer esto? Impuso aranceles injustos a nuestra nación, pero ahora, gracias a nuestros aranceles, les estamos devolviendo el golpe y lo estamos haciendo con mucha fuerza como presidente. Siempre defenderé nuestra soberanía nacional y los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Así que lamento mucho decir esto, que Brasil está yendo mal y seguirá yendo mal. Solo pueden irles bien cuando trabajan con nosotros. Sin nosotros fracasarán, igual que otros han fracasado. Es verdad, el próximo año Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de nuestra gloriosa independencia. Un testimonio del poder duradero y de la libertad y el espíritu estadounidenses. También seremos orgullosos anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y poco después de los Juegos Olímpicos de 2028, lo cual será muy emocionante. Espero que todos ustedes vengan. Espero que innumerables personas de todo el mundo participen en estas serán grandes celebraciones de la libertad y el logro humano, y que juntos todos podamos regocijarnos en los milagros de la historia que comenzaron el 4 de julio. 1776, cuando fundamos la luz para todas las naciones, y realmente es algo increíble lo que surgió de esa fecha. Se llama los Estados Unidos de América. En honor a este aniversario tan trascendental, espero que todos los países que encuentran inspiración en nuestro ejemplo se unan a nosotros para renovar nuestro compromiso, nuestros valores y esos valores que realmente apreciamos tanto juntos. Defendamos la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas. Protejamos la libertad religiosa, incluso para la religión más perseguida del planeta hoy en día. Se llama cristianismo. Y salvaguardemos nuestra soberanía y valoremos las cualidades que han hecho que cada una de nuestras naciones sea tan especial, increíble y extraordinaria. Para concluir, solo quiero repetir que la inmigración y el alto costo de la llamada energía verde renovable están destruyendo una gran parte del mundo libre y una gran parte de nuestro planeta. Los países que valoran la libertad están desapareciendo rápidamente debido a sus políticas sobre estos dos temas. Necesitas fronteras fuertes y fuentes de energía tradicionales si quieres volver a ser grande. Ya sea que hayas venido del norte o del sur, del este o del oeste, de cerca o de lejos, cada líder en este hermoso salón hoy representa una cultura rica, una historia noble y una herencia orgullosa que hace que cada nación sea majestuosa y única, diferente a cualquier otra cosa en la historia humana o en cualquier otro lugar sobre la faz de la tierra. Desde Londres hasta Lima, de Roma a Atenas, de París a Seúl, de El Cairo a Tokio y Ámsterdam, hasta aquí mismo en la ciudad de Nueva York, nos apoyamos en los hombros de los líderes y leyendas, generales y gigantes, héroes y titanes que ganaron y construyeron nuestras queridas naciones, todas nuestras naciones, con su propio coraje, fuerza, espíritu y habilidad. Nuestros antepasados escalaron montañas, conquistaron océanos, cruzaron desiertos y recorrieron extensas llanuras abiertas. Cargaron en batallas atronadoras, se lanzaron a graves peligros y fueron soldados, agricultores, trabajadores, guerreros, exploradores y patriotas. Convirtieron pueblos en ciudades, tribus en reinos, ideas en industrias y pequeñas islas en poderosos imperios. Tú eres parte de todo eso. Fueron campeones de su gente que nunca se rindieron y que jamás cedieron.
Sus valores definieron nuestras identidades nacionales. Sus visiones forjaron nuestro magnífico destino. Todos en esta sala son parte de ello a su manera. Cada uno de nosotros hereda las hazañas y los mitos, los triunfos, los legados de nuestros propios héroes y fundadores que tan valientemente nos mostraron el camino. Nuestros antepasados lo dieron todo por las patrias que defendieron con orgullo, con sudor, con sangre, con vida y con muerte. Ahora, la justa tarea de proteger las naciones que ellos construyeron pertenece a cada uno de nosotros. Así que juntos cumplamos con nuestro deber sagrado hacia nuestro pueblo y nuestros ciudadanos. Protejamos sus fronteras, garanticemos su seguridad, preservemos sus culturas, sus tesoros y tradiciones, y luchemos por sus sueños más preciados y sus libertades más queridas. Y en amistad y realmente con una visión hermosa, trabajemos todos juntos para construir un planeta brillante y hermoso, un planeta que todos compartimos, un planeta de paz y un mundo que sea más rico, mejor y más hermoso que nunca antes. Eso puede suceder, va a suceder. Va a suceder y espero que pueda suceder y comenzar ahora mismo, en este mismo momento. Lo vamos a revertir. Vamos a hacer que nuestros países sean mejores, más seguros, más hermosos. Vamos a cuidar de nuestra gente. Muchas gracias. Ha sido un honor. Dios los bendiga. A las naciones del mundo, muchas gracias. Adiós. En nombre de la Asamblea, deseo agradecer al presidente de los Estados Unidos. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.